por predicar el evangelio de Dios, siempre van a haber personas que se nos levanten. Por querer obedecer a Dios, siempre van a haber situaciones que van a ser adversas a nuestra vida. Pero adicional a que gente se rebeló contra los apóstoles por predicar de Cristo, una de las razones por la cual Dios permitió, escuche bien, por la cual Dios permitió la persecución, es porque los apóstoles estaban muy cómodos en Jerusalén. Pero el evangelio de Dios tenía que salir de Jerusalén, tenía que llegar a Judea, tenía que llegar a distintos lugares, tenía que llegar a todas las naciones. Incluso Dios tuvo que levantar a Saulo de Tarso para llegar el evangelio también a los gentiles. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amado hermano? Que estas personas, a pesar que eran muy usadas por Dios, había algo que Dios le estaba pidiendo y no lo hacían. Puede ser porque a pesar de que Jesús se lo mencionó varias veces, no lo entendió, no lo entendieron, no tuvieron la revelación de lo que Jesús les declaró. O puede ser porque no les daba la gana de compartir ese mensaje a extranjeros, porque para ellos era abominable. Entonces aquí llegamos a un punto importante. El punto donde nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, decidimos levantarnos y hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, no solamente predicar a los gentiles, sino todo lo que el Señor nos está ordenando hacer. Si decidimos morir a nuestro orgullo, a nuestros deseos y decidir obedecer a Dios, o simplemente decidimos nosotros hacer lo que bien nos den gana. Ahora, así como Dios permitió una persecución al pueblo en ese momento, yo pienso que la situación actual que estamos viviendo en el mundo no solamente fue para gente que no conoce a Cristo, no solamente es para que gente que no oraba constantemente, que no creía a Dios, que no levantaba sus ojos al cielo, lo hiciera en esta época, sino que también fue para que la iglesia de Jesucristo, por medio de esta situación donde se cierran las iglesias también, entonces ellos también reconozcan de que hay cosas que hemos dejado de hacer, de que hay cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos y nosotros decidimos actuar como Pedro o como los apóstoles de aquella época. Decidimos hacer hasta cierta cosa. Cumplimos con Dios hasta aquí. Acá que Dios me entienda, Dios me permita, Dios comprenda que yo tengo una intención. Yo tengo un mensaje para usted en esta tarde. Dios nos está demandando obediencia. Dios nos está demandando que le busquemos de todo corazón. Quiere decir que la situación que la estamos atravesando ahora no solamente es para que como iglesia nos levantemos a orar, para que otras personas levanten su mirada al cielo y clamen a Dios. No solamente debemos comenzar a orar para que por medio de esta crisis personas sean sanas y luego busquen a Cristo, luego busquen una iglesia que reconozcan que necesitan a Cristo a su vida. Es verdad, sí, pero no solamente Dios nos está pidiendo que levantemos en nuestro altar, en nuestro hogar, oración para esto. Nosotros, esta crisis o esta situación que está atravesando nuestro país, las naciones del mundo, cuando vayan a concluir, debe haber ocurrido una transformación en los líderes de la iglesia, en los predicadores. Debe haber una transformación en mucha gente. No solamente una transformación porque ahora estén orando en su casa o aprovechen tiempo para leer Biblia, sino una transformación en la medida de que las personas van a reconocer que estábamos llamando inmundo a lo que Dios limpió. Que estábamos llamando de otra forma o acomodando las cosas a nuestro parecer, acomodándolas a nuestro beneficio y no a lo que Dios nos está exigiendo que hagamos. Entonces, puede ser que seamos muy usados por Dios. Puede ser que tengamos mucha palabra de Dios, mucha unción de Dios. Pero en este momento, iglesia del Señor que me escuchas, en este momento Dios nos está exigiendo un nivel de relación mayor. Un nivel que donde ahora reconozcamos de que no hemos estado haciendo las cosas en todo como Dios nos lo está pidiendo. Y que en algunas situaciones estamos siendo personas parciales. Que en algunas cosas
la manejamos de una forma para no afectar a otros, cuando la palabra de Dios nos está exigiendo que actuemos como es correcto. Ahora, quiero decirle por qué yo considero que Pedro tuvo esta revelación de parte del Señor, o por qué Pedro, el Señor le pudo dar a entender que habían cosas en él que tenía que acabar, tenía que romper, tenía que matar y comer como le pidió el Señor. Yo considero que Pedro fue un candidato para esto, porque Pedro no fue una persona de mente cerrada, una persona que decía, ok, las cosas son así, siempre la han manejado de esta forma, o yo considero que esta es la mejor forma de hacerlo y omitimos el plan de Dios para hacerlo de mi forma. Yo considero que Pedro no actuó así, porque Pedro, en una ocasión que lo llevaron a la cárcel y lo amenazaron, lo golpearon y lo amenazaron de que no hablaran más en el nombre de Jesús, él dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente una persona que decide en su vida obedecer a Dios antes que a los hombres es una persona que en su forma de pensar no está cerrada. No tiene una forma de operar siempre, se mantiene encajonada a ese sistema, a ese método, sino que es una persona que por estar abierto a lo que Dios me quiera hablar, a lo que Dios me quiera decir, aunque lo que Dios me revele sea algo que va en contra de lo que yo siempre he ejecutado, de lo que yo siempre he manejado, voy a decir, hey, alto, esto no es lo que Dios quiere y voy a operar de la forma que Dios quiere que yo ande. Voy a servir de la forma que Dios quiere que yo sirva. Y por eso fue que cuando el Señor tuvo que reflejarle la visión a Pedro 3 veces, porque Pedro, como les digo, por mucho tiempo fue educado el pueblo judío a que no debía relacionarse con un extranjero. Y Dios le presentó, Jesús le reveló la visión en tres ocasiones. Y le dijo, Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Esta expresión para nosotros o para este tiempo sería, iglesia, levántate y cumple mi voluntad. Levántate y haz lo que yo te pido. No llames inmundo o no llames lo que yo digo que es verdad. No lo llames como que hay que tener un balance, hay que ser equilibrado. No llames las cosas que Dios dice que Él limpió de otra forma. Decidamos hacer la voluntad de Dios tal cual Dios nos lo está pidiendo. Así que este mensaje no solamente es para una persona que no conoce a Cristo, vuelvo y reitero, este mensaje o la situación que está atravesando el país también es para la iglesia.